En el día de hoy vamos a compartir el último mensaje de este año. Para ello yo voy a leer un pasaje que todo el mundo conoce, que está en Isaías 43. Lo voy a leer de la nueva versión internacional, la NBI. Isaías 43, verso 16. Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas caudalosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Fíjense, antes de terminar la última parte de ese verso, dice, así dice el Señor, el que abrió el camino en el mar, y da una descripción de quién es Dios, el que abrió el camino en el mar, el que destruyó carros. Y aquí viene lo que dice: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. En el día de hoy vamos a hablar bajo el tema: cierra puertas para que puedas avanzar. Denme un segundo. Cierra puertas para que puedas avanzar. La vida de nosotros se compone de etapas, de temporadas o de lo que muchos conocen como ciclos. La forma más natural de ver las cosas es el mismo desarrollo del cuerpo humano, del ser humano, tanto a nivel emocional como físico. Nosotros nacemos, o sea, somos concebidos y duramos una parte de nuestra vida viviendo dentro del vientre de nuestra madre. En el momento de la concepción, según establece la Biblia y según establece la ciencia, empieza la vida. Y duramos 40, 42, 43 semanas viviendo dentro del vientre de nuestra madre. Luego nacemos a este mundo y pasamos un primer año aproximadamente de infancia, donde en el primero y segundo año dependemos completamente del cuidado de nuestros padres. Si ellos no nos alimentan, podemos morir de hambre. Si no nos cuidan, estamos expuestos a no seguir existiendo. Hay un tiempo de mucha dependencia. Luego comenzamos a dar los primeros pasos, comenzamos a caminar, a poner mano a las cosas, y entre los 2 y los 5 años comenzamos entonces el proceso de separación o de independencia del cuidado directo de nuestros padres. Y así vamos creciendo. Cuando llegamos a la adolescencia, llega la etapa de la pubertad, donde las hormonas entran en acción en nuestro cuerpo y producen cambios emocionales, psicológicos, físicos. Comenzamos entonces a darnos cuenta o a pensar que nuestros padres no están tan en lo correcto. Ya nuestro padre no es Superman, mi mamá no es la mejor del mundo, sino que me quiere controlar. Y entra una etapa de rebeldía que a uno le da más duro que a otro. ¿Cuántos fueron muy rebeldes? Vamos a ver cuánta gente honesta hay aquí. ¿Cuántos fueron muy rebeldes con sus padres? ¿Se la pusieron difícil de este lado? Qué bueno. Yo fui rebelde, pero en silencio. Hay unos más que otros. Como dice mi abuela, hay unos que son más bellacos que otros. Jason, ¿no me pasas un favor? Entonces,
llega la etapa de esa rebeldía que, como dije, muchos les da más duro que a otros. Luego de la etapa de la adolescencia, entramos en la etapa de la adultez temprana. Y los que tienen la dicha de trabajar temprano, y digo dicha porque mientras más rápido usted entra a trabajar, más se da cuenta de lo que cuestan las cosas en la vida. Los que empiezan a trabajar de temprano, empiezan a darse cuenta que, wow, bueno, de los 7 hijos yo tengo algunos que dicen que yo no puedo pedirte dinero porque yo soy demasiado grande. Pero hay otros que no, hay hijos que todavía casados exigen a sus padres como si ellos siguieran siendo el centro del universo. Son etapas que la gente va viviendo y Dios diseñó nuestra vida, diseñó nuestra existencia para que nosotros vayamos viviendo esas etapas y vayamos, por decirlo de una forma, cerrando una para entrar en otra. Y ahora que estamos cerrando este año, creo que este mensaje es muy adecuado. Nosotros tenemos que cerrar puertas para nosotros poder avanzar. Yo no puedo seguir actuando como niño, no puedo seguir actuando como un adolescente cuando tengo ya una edad avanzada. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes entre 20 y 25 años viven con sus padres todavía? ¿De este lado? Una de las señales de que usted es un hombre o una mujer que está entrando en adulta es no deje regueros en su casa. O sea, no coma y deje el plato en la mesa, o no coma y vaya simplemente tire el plato en la cocina para que otro venga y lo friegue. Aunque usted tenga servicio en su casa, no deje desorden en su casa. Miren, déjenme decirle algo. ¿Cuántos de los padres que están aquí tienen que lidiar con apagar luces que no se están usando en su casa a los hijos que la dejan prendida? Lo más interesante de todo es que cuando yo voy a la casa de mis hijos casados, ellos nos dejan luces prendidas. Y lo que a mí me da deseo es ir por todas las habitaciones y prendérsela toda, prenderle los aires y los abanicos y dejárselo ahí y sentarme en la sala para que cojan un poco. Pero lamentablemente hay cosas que solamente se aprenden en ciertas etapas. Hay madurez que llega a la gente solamente cuando tienen que enfrentar las situaciones. Hay varios, dentro de los ciclos que nosotros o etapas que vivimos, para poder avanzar tenemos que cerrarlos, tenemos que finalizar capítulos o cerrar puertas, y hay muchas formas de hacerlo y hay muchos tipos de ciclos, más que el de crecimiento físico y emocional del cuerpo. Por ejemplo, una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña es que tenemos que dejar en el pasado ciertas situaciones. En algún momento de la vida hay cosas que te han afectado, personas que han hecho o han tomado decisiones que te han afectado y han traído consecuencias. Si eso ha ocurrido, es bueno que tú sanes eso. Sanar una herida, aprendí con mi padre que era médico. Yo no sé por qué ahora, pero déjame ponerme los lentes. Cuando yo era niño, los nacidos eran como muy populares. ¿Alguien sabe lo que es un nacido? Entonces, yo trabajaba con mi papá en el consultorio y él iban gente que no, dice mi esposa. Iban con nacidos que habían que tratarlos, pero una de las cosas que yo aprendí es que para sanar un nacido había que entrar en la herida, habría que apretar la herida, sacar lo que estaba mal y limpiar. Eso mismo pasa a nivel emocional con nosotros. Hay gente todavía, lamentablemente, que todavía se están quejando de su papá y de su mamá porque lo dejaron caer de cabeza. Hay personas incluso con padres que se fueron de la casa y cuando regresaron pidieron perdón, que todavía, aún casados, todavía siguen mencionando lo mismo.
Y hay algunos que están conscientes y otros que no están conscientes. Hay personas que se sienten todavía tan rechazados, sobre todo cuando usted tiene más de un hijo. Usted no se imagina los debates que hay en la mesa de mi casa cuando se juntan todos los muchachos. No, porque tú a Jason le permite eso, pero cuando yo estaba aquí, tú no me hacías eso a mí. No, que tú no puedes tratar a Marco así. Él la lleva demasiado fácil. Cuando yo estaba aquí, yo tenía que hacer esto y aquello. Y todavía están casados y todavía no lo superan. Qué bueno que ya algunos de nuestros hijos tienen más de un hijo. Porque siempre dicen, no, el hijo tuyo favorito es fulano de tal. Y yo estoy esperando que ellos tengan más de un hijo para yo preguntarle, ¿a cuál de los dos tú amas más? Y ahora me dan algunos las respuestas que yo les daba. Los hijos son como los sabores. Unos son de vainilla, otros son de chocolate. Y un día tú estás por vainilla y otro día por chocolate. Si usted y yo no cerramos la puerta en situaciones que pasaron, de verdad, si no nos ocupamos de que nuestro corazón sea sanado, la herida en el corazón va a afectar todas nuestras decisiones. Va a afectar nuestro matrimonio, va a afectar la forma en que criamos nuestros hijos, va a afectar la forma en que usted se maneja dentro de un trabajo, va a afectar la forma en que usted maneja su negocio, incluso. Cuando usted no cierra puertas de situaciones que le han pasado. Sobre todo, es impresionante que gente que conoce de la palabra, y sobre todo en esta iglesia, porque en esta iglesia se trabaja mucho el perdón y la sanidad interior y el amor del Padre, y lo repetimos y lo repetimos. Y hay gente que aprovecha esas conferencias y esos momentos para abrir su corazón, para que Dios toque su herida, aunque duela, y entonces puedan sanar. Porque si no se toca la herida, si no duele, es difícil que sane la herida. Y muchas personas que están aquí, para poder avanzar, tienen que entender que estos son días buenos, siempre son buenos, pero ya que todo el mundo está en acuerdo con que termine un año, con que empieza otro, es muy importante que usted tenga un tiempo a solas con el Espíritu Santo y le pregunte, ¿qué yo tengo que sanar que yo no he sanado? Y si usted es casado o casada, pregúntele a su cónyuge, que él le va a decir, que a lo mejor no se lo dice porque usted sabe, hay cosas que no se deben decir. Hay que cerrar consecuencias que estamos viviendo producto de malas decisiones que tomamos en el pasado. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes viven consecuencias hoy de decisiones malas que tomaron en el pasado? Yo también. Eso nos pasa a todos. La iglesia, por ejemplo, está llena, y digo la iglesia porque el mundo entero está lleno de eso, está lleno de personas que no conocen cómo manejar correctamente las finanzas. Yo recuerdo que mi suegra siempre decía, muchas veces decía, ella era comerciante, muy exitosa comerciante, y ella decía, yo quisiera tener un Mercedes y una casa más grande, y un Mercedes con chofer que me lleve donde yo quiera. Pero uno tiene que arroparse hasta donde la sábana le alcance. Pero cuando usted tiene que pagar con una tarjeta de crédito para comprar una sábana más grande, o como dicen muchos jóvenes hoy en día, la vida es una y hay que vivirla. Y eso es lo que uno se lleva. Tarjetazo. Yo no concibo, honestamente, cómo una gente a final de año puede irse para un resort dando un tarjetazo y dije que llegara en enero y decir, la vida hay que vivirla. Y cuando te llegue eso entonces, y tú no puedas comprar alimentos, o tú no puedas hacer, yo eso no lo entiendo. No lo entiendo. Y perdóneme si yo estoy hablando de usted, no estoy hablando de usted, estoy hablando
de cosas que Dios enseña en la Biblia. ¿Cómo se cierra una puerta de ese tipo? Lo voy a decir bien rápido. Esa puerta primero reconozca su mala decisión y las consecuencias que ha traído. Mientras usted no cierra puertas, una de las cosas que ocurre es que la gente comienza a buscar un culpable por la situación que está viviendo. Es que este hombre no trabaja, es que este hombre tiene tantos años en ese trabajo, él no se mueve, no gana más dinero, aquí hay que meter más dinero en la casa. A lo mejor no es meter más dinero, sí, eso es importante, pero a lo mejor lo que tenemos que hacer es ponerle un freno en el gasto. Primero, reconocer. Segundo, pídale perdón a Dios por su mala decisión. Y si alguien contribuyó, perdone. Tercero, busque dirección para reponer lo que deba ser repuesto. Por ejemplo, si usted no sabe, ore. Pida oración. En oración, pídale dirección a Dios. Significa que si usted se metió en una deuda grande, como me pasó a mí, en una época yo debía tanto dinero, hoy menos, pero debía tanto dinero que yo no sabía qué hacer. Yo no era cristiano, pero entonces escuché a alguien que dijo que hay que enfrentar las cosas. Y yo decía, wow, pero ¿cómo yo enfrento? No tengo dinero, no tengo ingreso, estoy encerrado aquí. ¿Cómo yo enfrento eso? Y aprendí algo muy importante. Usted tiene que dar la cara. Y ahí me cogí yo a llamar por teléfono a cada uno de mis acreedores y decirle a cada uno, yo sé que yo te debo, vamos a cuánto, yo voy a empezar a pagarte esta cantidad. Eso no es suficiente, pero es lo que yo te puedo pagar por ahora. ¿Es eso o simplemente seguir haciéndome el loco? Y yo no quiero seguir haciéndome el loco. Yo recuerdo que hubo una mujer, esa mujer tiene que ser cristiana. Cuando yo llamé a esa señora, ella se fajó de grito. Y yo le dije, como que, ¿qué pasa? Y me dijo, no, es que yo valoro el que tú me hayas llamado y me des la cara. Porque hay mucha gente que me ha hecho daño, que nunca daba la cara, pero tú estás dando la cara. Señores, yo lo que le estaba pagando a esa mujer eran como 500 pesos mensuales de una deuda grande. Ella dijo, yo lo acepto, si tú quieres pagarme menos, págame menos. Y cuando tú tengas el dinero, me pagas. Cuando yo completé el proceso de darle la cara a cada quien, Dios me bendijo. Yo no era cristiano, pero Dios me bendijo. Dios me abrió puertas. De la nada me llamaron para un proyecto de un fin de semana que me permitió ganar dinero para pagar los 31 meses de hipoteca que yo debía en la casa. En un fin de semana, Dios abrió esa puerta. Y Dios fue tan bueno que en 31 meses de atraso de hipoteca de casa, nunca me llamaron del banco. Ahora, en el momento que ese dinero entró en mi cuenta, fíjense lo que es la misericordia de Dios. Yo estoy hablando por mí, no sé si es usted. Usted está en olla. Usted está en mala económicamente. Y de repente entra una cantidad importante de dinero. Usted hace como, oh. Y en ese momento, por la misericordia de Dios, me entró una llamada y fue una mujer abogada. Y esa mujer me dio ese insultar. Mala paga, abusador, de todo me dijo. Y eso fue un recordatorio de parte de Dios, de que ese dinero que acababa de entrar, Él me lo dio para que yo pagara. No para irme de viaje. No para comprarme ropa nueva. O comprar unas cortinas nuevas. Era para pagar. Y eso fue lo que hice. Yo necesitaba de esa llamada y de la ayuda de mi esposa. ¡Sí! Paga. Hay que cerrar puertas. ¿Cuántos de ustedes tienen puertas que tienen que cerrar producto de malas decisiones? Este es un buen tiempo para eso. Otras puertas que hay que cerrar son las de las etapas de la vida. Dice en 1 Corintios capítulo 13, verso 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto,
dejé atrás las cosas de niños. Tenemos que madurar. Si usted quiere ser hombre para salir y llegar a las 3 de la mañana en la casa de sus padres, entonces comience a pagar la cuenta del servicio eléctrico, de la mitad del dinero de comprar la compra que se compra de los alimentos en la casa. Porque si tú eres hombre o mujer para algo, tú tienes que serlo en todo. Hay que madurar. Hay que actuar de acuerdo al tiempo que yo estoy viviendo. Si usted se casó, la costumbre de los viernes de los amigos, eso tiene que desaparecer. ¿Por qué tiene que desaparecer? Porque dice la palabra que cuando usted se casa con una mujer, usted se convierte en una sola carne. Y si la parte de la carne no quiere ir a que usted vaya a juntarse con los amigos a beber lo que usted vaya a beber o a hacer lo que vaya a hacer, entonces usted simplemente no va. ¿Por qué? Porque ahora usted es casado. Viernes de chicas cuando usted era soltera. Por eso es que antes de usted casarse tiene que darse cuenta de que hay un precio a pagar. Y ese precio tiene que ver con cosas que usted va a dejar. Porque el crecimiento trae pérdidas y las pérdidas traen dolor. Cambiar y casarse duele. Yo tengo que divertirme. Aprenda a divertirse con su esposa. Aprenda a divertirse con su esposo. Ah, es que él es demasiado aburrido. Él no era tan aburrido cuando estaba de novia yendo a tu casa. Tenemos que crecer. Y si usted no ha crecido, tiene que cerrar esa puerta para que pueda seguir avanzando. Otra área en la que tenemos que cerrar puertas es en relaciones interpersonales. En el libro de Amós, capítulo 3, verso 3, dice: ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? En pocas palabras, cuando uno forma parte de la familia de Dios, hay relaciones que en esa etapa de tu viaje ya no caben en el vagón del tren en el que se está desplazando tu vida. Y el Espíritu Santo te va a decir quiénes son esas personas. Hay personas que a partir de este año ya no van a formar parte de tu vida, no van a caminar junto contigo. Si no significa que ellos sean malos, simplemente la visión o el propósito es diferente. ¿Qué tengo yo que hacer? Entonces tengo que tengo que dejar de juntarme con todas las personas. No. Por ejemplo, ¿cuántos están en grupos de WhatsApp que usted no los mira por lo que se coloca ahí? La graduación, la promoción de la universidad o del colegio, eso pasa. Yo tengo familias que yo he tenido que separarme de ellos y me junto en eventos con la intención de ser luz para ellos. Y si tengo que visitarlos, los visito. Pero salir con ellos, irme de vacaciones con esa gente, compartir fines de semana con ellos, no lo voy a hacer porque tenemos visiones diferentes. ¿Quiénes son esas personas en tu vida que se han convertido en una distracción para tu propósito en Dios? Nosotros no tenemos la capacidad de ser transformados, de ser cambiados, pero somos responsables de nuestro cambio. La Biblia dice en Proverbios 4:23, de toda cosa guardada, cuida tu corazón, porque de él emana la vida, o tu corazón determina el destino de tu vida. ¿Qué significa cuidar el corazón? Dos cosas. Primero, yo tengo que exponer mi corazón de manera intencional a todo aquello que me ayude a conocer a Dios y me ayude a que mis pensamientos se alineen con los de Dios. Yo tengo que exponer
mi corazón a prédicas, a meditación en la palabra, a escuchar canciones de adoración. Yo tengo que exponer mi corazón y mi mente a juntarme con personas que hablemos el mismo lenguaje, que tengan el mismo deseo de crecer en Dios. Eso es cuidar mi corazón. De manera intencional, exponerlo a: dime lo que tú lees y te diré quién eres. Yo tengo que elegir lo que yo leo en este tiempo. Las series de Netflix son malas. No, no son malas. Pero el tema es que si yo dedico 2 horas a una serie que no me aporta nada, le estoy restando tiempo de mi vida a cosas que sí me pueden aportar. Número 1, yo tengo que exponerme intencionalmente. Y número 2, tengo que cuidar de que mi corazón no se exponga a cosas que resten a mi crecimiento espiritual. ¿Cómo restan las cosas? Cuando afectan mi forma de pensar. Y lo hemos dicho muchas veces. Señores, 0 pornografía. En estos días escuchamos a una mujer famosa en el país y en las redes, psicóloga, hablando de ciertas prácticas en las relaciones íntimas entre hombre y mujer, que ella como profesional dice que son sanas para una pareja de casados. La Biblia dice que cuando un hombre se casa, se une a su mujer para hacer una sola carne. Y en esa unión no cabe nadie más. Pero esta mujer dice que hay cosas que están bien siempre y cuando nadie se entere y no afecten a otras personas. Y sobre todo si el esposo y la esposa se ponen de acuerdo. Pero a medida que el tiempo va avanzando, hay algo que Dios está haciendo cada vez más claro en mi vida y en la vida de mi esposa y de mucha gente dentro de la iglesia. Uno de los pecados capitales más devastadores es el de la inmoralidad sexual. La Biblia dice que el pecado de inmoralidad sexual no solo afecta tu vida espiritual, sino que también afecta tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y el problema con los espíritus demoníacos sexuales es que no tienen satisfacción. Si usted le da un caramelo, te van a pedir una barquilla de 2 bolas. Si usted le da una barquilla de 2 bolas, te va a pedir un tarro de helado. Si tú le das un tarro de helado, te va a decir: vamos a mezclar este tarro de helado ahora con 5 tipos de mermeladas. Y llega un momento en que tú pierdes la capacidad de discernir en el lío que te estás metiendo y caes en una inclinación donde hay un aceleramiento de la depravación sexual que ha llevado a nuestro mundo hoy en día a todo lo que ustedes conocen como trata de personas, abuso de menores, etcétera, etcétera, etcétera. Lo grande del caso es que ese demonio de inmoralidad sexual se mezcla con el de codicia y con el de mamonás, el del amor al dinero, porque todo eso se ha convertido en una industria multibillonaria en el planeta entero. Entonces, yo ver o permitirme a mí ver pornografía no es tan sencillo como tu mente ahora mismo te quiere decir. No es tan sencillo. Es peor aún cuando tú te pones a ver pornografía y tú estás en un estado de justificar que eso no tiene nada de malo. Si tú estás viendo pornografía y te justificas, tú estás en graves problemas. Porque tú estás metido en una cárcel que tú no te imaginas contribuye al mal que yo te acabo de decir en el planeta entero. Donde vidas son destruidas. ¿Cuántos vieron la película? ¿Cómo se llama? Sound of Freedom. ¿Cuándo la vieron, la película esa? Señores, como decían una vez, Colombia le decía a Estados Unidos. Estados Unidos decía a Colombia: ustedes producen la droga. Y Colombia le decía a Estados Unidos: sí, porque ustedes la consumen.
O sea, no nos señalen a nosotros por producir drogas. Las dos cosas están mal. Pero yo lo que quiero es que si hay alguien aquí que está en algún pecado de inmoralidad sexual, yo no le voy a pedir que levanten la mano, estén tranquilos. Yo quiero que usted despierte. Despierte. Sobre todo a los jóvenes. Un besito aquí, una pasadita de mano por allá. Dios no le gusta la fornicación. Punto. Dicho sea de paso, feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos. Otro ciclo que hay que cerrar, puertas que hay que cerrar, es el de las personas que están atadas a ofensas que han recibido u ofensas que han dado. Usted ha ofendido a otra gente. En Lucas capítulo 17, versos 3 y 4, dice, así que cuídense. ¿Qué es lo que dice? Oiga, oye lo que dice esta palabra, cuídate. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte que se arrepiente, perdónalo. Eso no significa que tú tienes que juntarte con esa persona. Perdonar y convivir con esa persona son dos cosas diferentes. Si alguien abusó de ti, físicamente, sexualmente, perdónalo, pero sal del espacio de esa persona, rápido. Una cosa no tiene que ver con la otra. El perdonar tiene que ver, perdonar o no perdonar, tiene que ver con que tú decides si tu alma va a quedar encarcelada o no bajo el control de lo que otra persona hizo. Cuando tú perdonas, primero estás obedeciendo un mandato de Dios y segundo, lo que tú estás haciendo es estableciendo que lo que tú me hiciste no controla mi vida. Dios controla mi vida, no tú. Por lo tanto, perdonarte y dejarte libre es una acción que yo hago por mí, no por ti. Perdonar beneficia al que perdona, no a la persona que recibe el perdón. Vivir en el pasado no te permite avanzar. Seguir pensando que mami hizo, papi hizo. Si pasó mal, lo que sea, no sé de qué se trata. De lo que estamos hablando no es que está bien lo que pasó, lo que estamos hablando es que tú tienes que dejar el pasado atrás. Dice la Biblia en Filipenses 3, versos 13 y 14, dice lo siguiente. No, amados hermanos, no lo he logrado. Esto es el autor Pablo diciendo, sean buenos, hagan esto, hagan lo otro. Él está diciendo, yo no estoy diciendo que hagan eso porque yo lo haya logrado. No, yo estoy en el mismo camión que están ustedes. Pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Cuando la Biblia habla aquí de olvidar el pasado, no está hablando literalmente de que usted se olvide de lo que ocurrió. Lo que ocurrió mal usted nunca lo va a olvidar probablemente. De lo que está hablando es de que usted no viva recreando, culpando. Usted tiene que resolver eso. Olvidar el pasado significa cierre ese capítulo mediante el perdón. Otra cosa que no nos deja avanzar es el peso del pecado. Si usted ha cometido un pecado grande y usted confesó ese pecado y se arrepintió, o sea, si usted
dejó de hacer lo que hacía antes, la culpa en ese caso no viene de Dios, viene del diablo. Porque Dios dice que si una persona confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Dice también la palabra que Dios es fiel, que cuando una persona ha confesado pecado, Él es fiel para perdonar los pecados y olvidarse de toda maldad. En Hebreos 12:1 dice: por tanto, ya que estamos rodeados de una multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso. Oigan bien, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera de Dios nos ha puesto por delante. ¿A qué se refiere esto? Usted no se imagina la cantidad de gente, hombres sobre todo, que se me acercan. Pastor, es que yo no puedo, yo tengo un problema, de que yo veo una mujer, hasta una escoba con falda que yo veo, yo soy débil y no me puedo controlar. ¿Qué yo debo hacer? Mátate. O sea, yo digo, ¿cómo así que me mate? Bueno, crucifícate. Si hay algo que la gracia de Dios, déjeme hacer una aclaración. Yo no le dije que se mate, que se dé un tiro. Yo estoy hablando de matar la carne, algo espiritual, por si acaso. Si hay algo que la gracia de Dios nos ha regalado a nosotros, mediante el Espíritu Santo, es un don que se llama dominio propio. La Biblia, de manera explícita, dice que antes de la salvación nosotros éramos esclavos del pecado, no teníamos la capacidad de liberarnos del pecado. Y aún no la tenemos. El pecado nos fue quitado por lo que Jesús hizo, no por lo que yo hice o tú hicieras. Pero la Biblia dice que Él nos ha dado la capacidad de decidir. Si usted pone una escoba con falda y eso le causa pecar, todo lo que tiene que ver con el pecado de inmoralidad sexual, la Biblia tiene solamente un solo consejo. Ante la tentación, huye. No las razones. No digas voy a hacer un ayuno. Diga, bueno, yo he estado en ayuno, o sea, a mí nada me va a pasar. No, ante la tentación, tú corres y cuando tú estés por pedernal, entonces tú piensas, pero lejos. Tú comienzas a razonar, pero lejos del momento. Si Dios dice que huya, es porque Él sabe que eso es un demonio demasiado poderoso, pero más grande es el que vive en mí que el que vive allá afuera. Él me ha dado dominio propio y yo no me dejo gobernar de mis tentaciones, porque yo no vivo por emociones, yo vivo por lo que Dios dice en su palabra. Mi verdad es lo que Dios dice en su palabra. Eso es muy importante. Por lo tanto, si tu mano te hace pecar, córtatela. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que coja un machete y te corte la mano? No, Él está diciendo que cualquier cosa que te cause pecar, tú tienes que salir de eso. Si tú estás en una relación tóxica, no solamente bloquea a esa persona, bórrala de todos los lugares. Si es por tu celular de noche que tú estás viendo pornografía o te quedas hasta las 3 de la mañana mirando quién sabe qué y no duermes, entonces todavía venden celulares maquitos. O sea, venden celulares brutos que no son inteligentes, que nada más sirven para llamar y recibir llamadas. Cómprate uno de esos. Porque más vale que tú entres en el reino de los cielos a que tú no entres. ¿Qué hay de malo en acostarse a 1 de la mañana? Yo no estoy viendo nada malo. Tú empleas 2 horas de tu sueño que al otro día no vas a poder dedicar para estar con Dios porque tú estabas viendo quién sabe qué en las redes sociales o en el internet. Tienes que cuidar tu corazón, exponerlo a lo que te hace crecer y aislarlo de las cosas que le restan o que cambian tu manera de pensar para mal. Y para concluir, quiero hablarles de 4 principios para cerrar puertas correctamente. 4 principios. Y esos principios los vamos a encontrar en parte en una historia muy conocida de la Biblia, que es la historia de
Noemí. Ok, ¿quién no sabe quién es Noemí? Levante la mano, sea honesto. ¿Quién sabe quién fue Noemí? O sea, Noemí fue una de las mujeres que acompañaron a Jesús. ¿Cuántos saben eso? Ok, just checking. En el libro de Ruth, capítulo 1, voy a leer rápido y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Pongan atención a esta historia. Contexto, Ruth era una mujer moabita que tenía 2 hijos y esos hijos se casaron con 2 mujeres. Los 2 hijos murieron. Noemí era una mujer, era a ver si estaban chequeando. No, era a ver si ustedes estaban chequeando mi cerebro porque estaba perdido, era yo. Noemí tenía 2 hijos varones que se casaron con 2 mujeres. Los 2 hombres murieron y entonces ahí empezó el drama. Una de esas mujeres se llamaba Ruth. Vamos a ver. Dice Ruth, capítulo 1, verso 3. Tiempo después, Elimelech y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro se casó con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Marlon como Kelión, los hijos de Noemí. Entonces Noemí se quedó sola sin sus 2 hijos y sin su esposo. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí, algo que dije por error, Noemí era hebrea, no moabita. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresaron a su tierra natal. Acompañada por sus 2 nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí le dijo a sus 2 nueras: vuelva cada una a la casa de su madre y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. No, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió: ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces, ¿qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no. Hijas mías, la situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe y aparte de la muerte. Que algo nos separe aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. De modo que las 2 siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida amarga. 4 principios para usted cerrar bien las puertas. Número 1, no te definas por los sucesos del pasado.
no te definas por los sucesos del pasado. No asumas como tuya una situación mala. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocen gente que cuando dicen tienen un cáncer y hablan de su cáncer, porque mi cáncer? O tienen diabetes y dicen mi diabetes. Nunca utilices una mala situación para definirla como tuya. Ese fue un error que ella cometió al decir que ella era una persona amargada. Cuando tú traes tu pasado al presente, estás contaminando tu presente. Voy a repetir eso de nuevo. Cuando tú traes tu pasado a tu presente, estás contaminando tu presente con algo que ya pasó. Si algo malo ha pasado en el pasado, ponle la misericordia de Dios a lo que ha pasado. ¿Qué significa eso? La Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas, Él hace que todas las cosas obren para bien. Un ejemplo que acabamos de ver, el caso de Nicauri. Nicauri la acusan, la condenan a 8 años, y de esos 8 años, 3 años después se dan cuenta de que no, que se cometió una injusticia. Pero ella había durado 3 años en la cárcel. Una cosa que nosotros siempre le decíamos, y ella ha mantenido, es que ella sabe que esos 3 años en la cárcel han sido de gran bendición porque la han preparado a ella para algo. ¿El qué? Todavía ella no tiene claridad, pero sin duda alguna Dios la preparó a ella para algo más grande, y la preparación ella no la hubiera adquirido ni en una universidad, ni en un podcast, ni en ningún curso que ella haya tomado. El único curso que funciona para preparar a una persona para su propósito es la Universidad de la Vida. Es la Universidad Autónoma del Desierto de Santo Domingo. El desierto es lo que prepara a una gente verdaderamente para su propósito. Entonces, poner la misericordia de Dios a algo malo que ha pasado es simplemente, eso me pasó, yo perdono que tenga que perdonar, pero para los que aman a Dios, como yo lo amo, yo sé que eso va a servir para avanzarme en mi propósito, aunque yo no lo pueda ver ahora. Número 2. Cuando dejas que el pasado define tu presente, le cobras la factura a alguien. Cuando tú dejas que tu pasado defina tu presente, hacer eso que no está bien, eso hace que tú le quieras cobrar la factura a alguien. En el caso de Noemí, en el verso 20, oigan lo que dice. No me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida amarga. O sea, lo que le ha pasado a ella está culpando a Dios por eso. Muchas veces cuando nosotros no somos maduros o no tenemos un carácter desarrollado, cosas que nos pasan a nosotros, un síntoma de inmadurez es que comenzamos a buscar culpables en otras personas. Culpan a tu papá, culpa a tu mamá, culpas a Dios. La mujer que tú me diste. Dios le preguntó a Adán, ¿qué es lo que tú has hecho? Y él dijo, la mujer que tú me diste. Hasta la fecha, Adán nunca le respondió esa pregunta a Dios. ¿Por qué? Porque él decidió culpar a otra persona. Y no hay posibilidad de restitución hasta que uno no sea responsable para asumir, o sea, hasta que uno no asume la responsabilidad de los actos que ha hecho. No hay forma de transformación. Entonces, lo primero es no traigas tu pasado a tu presente.
Lo segundo es, porque cuando tú traes tu pasado a tu presente, tú vas a cobrarle la factura a otra gente. En pocas palabras, tú vas a tener una vida amarga y le vas a amargar la vida a otros. Número 3. Para cerrar bien una puerta, tenemos que hablar con honestidad todo el tiempo. Por ejemplo, en el caso de Noemí, se le muere su esposo. Ella es hebrea que vivía en Moab. Se casa con un hombre moabita y tuvo a 2 hijos moabitas. Esos 2 hijos se casan con 2 mujeres moabitas. Se muere el marido, se mueren los hijos. Ella le dijo a las suegras, a sus nueras, váyanse, yo voy a regresar a mi pueblo hebreo, voy a regresar a Belén. Primero ellas dijeron que sí, luego la que se quedó fue Ruth. Pero cuando Noemí quería cerrar el ciclo, la etapa de vivir en Moab para regresar a vivir en Belén, en Judá, ella fue honesta con sus suegras, con sus nueras. En el verso 11 dice, pero Noemí respondió, ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a las casas de sus padres, porque yo soy demasiado vieja para volverme a casar. Y aún fuera posible, y me casara esta misma noche, y tuviera hijos varones, entonces ¿qué? ¿Esperarían ustedes a que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro hombre? Noemí pudo muy bien decir la primera vez, y cuando ya dijeron, no, te vamos a seguir, quedarse callada. ¿Por qué? Porque era más conveniente para ella no quedarse sola. Era más conveniente para ella llegar con estas 2 mujeres que la podían ayudar en muchas cosas de la casa. Pero no, ella fue honesta. Al cerrar la etapa de Moab, ella fue honesta. Siempre ser honesto paga bien. Lo contrario paga mal. La manipulación paga mal. Y muchas veces nosotros no queremos cerrar situaciones y le buscamos la vuelta y andamos por las ramas y no somos honestos por miedo a que la persona se pueda herir. O por miedo a lo que la persona pueda pensar de nosotros. Usted comienza a salir con alguien que se piensa casar y comienzan a salir, comienzan a conocerse. Bueno, yo estoy hablando salir en el contexto cristiano, el que dice la Biblia, porque en Estados Unidos, we're dating, o sea, estamos saliendo a cenar y después nos acostamos. Cuando usted empieza a conocer a una persona, que debería todo el mundo hacerlo para conocer bien a la persona, y luego usted se da cuenta de que hay algo en el carácter de esa persona que no va de acuerdo a su propósito. No le diga a esa persona, mira, Dios me habló y el Señor me dijo. No, sea honesto. Pero siendo honesto también, no sea como yo soy muy crudo. Mira, se murió fulano. A mí me pasan la mano. Pero hay que ser honesto, porque lo que uno siembra, uno va a cosechar. ¿O acaso a usted le gustaría estar viviendo en una situación en su casa y usted ser el último que se entere? ¿Cuánto le gustaría que fueran honestos con usted? Saber la verdad, no vivir engañados. Entonces, si eso es lo que usted quiere, entonces sea honesto en el proceso. En el punto anterior, en el de cuando tú dejas que el pasado entre en tu presente, vas a cobrar la factura a otra persona. En el caso de José, el hijo de Jacob de Egipto, a él lo vendieron, lo maltrataron, y cuando él llegó a ser gobernador de Egipto, que se enfrentó con sus hermanos pensaban que como murió el papá, que era quien ellos entendían que lo protegía, que ahora José, siendo el gobernador de Egipto, donde ellos estaban, él iba a tomar represalia contra él. Y hay un pasaje
que es Génesis 50, verso 19. Cuando sus hermanos se acercaron con miedo, pensando que él iba a tomar represalia, él les dijo estas palabras. Pero José respondió, Génesis 50, verso 19, no me tengan miedo, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme el mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. En pocas palabras, si tú traes tu pasado al presente, le vas a cobrar la factura a otra gente. Nadie es culpable por las cosas que te pasan. Es posible que haya personas que te hayan hecho cosas a ti, pero tu reacción, lo que tú hagas, tu respuesta a lo que te ha pasado, es lo clave en esa situación. Tú no puedes controlar lo que otras personas hablan de ti. Tú no puedes controlar lo que otras personas hagan contigo. Tú no puedes controlar, banda, suba por favor. Tú no puedes controlar lo que otras personas dejen de hacer contigo. Lo que tú sí puedes controlar es la respuesta que tú le das a cualquier situación que se te presente en la vida. Y esa respuesta es la que determina el curso que va a tomar tu vida a partir de ese momento. Y número 4. Número 1, no te definas por los sucesos del pasado. Número 2, cuando dejas que el pasado te defina tu presente, le vas a cobrar la factura a otros. Número 3, tenemos que hablar con honestidad. Y número 4, entiende que Dios tiene un nuevo capítulo para tu vida. Cuando la Biblia dice que Dios nos lleva de gloria en gloria, es porque Dios no se detiene. Dios no se detiene. Si hacemos la analogía del libro, Dios está siempre escribiendo un nuevo capítulo en tu vida o revelándolo porque ya lo escribió. Dios va de tiempo en tiempo revelando, dándote a conocer lo que tú debes hacer en cada etapa, en cada temporada de tu vida. Pero si tú no dejas el pasado atrás, si tú no tomas la decisión de sanar tu corazón, el día de hoy tú no vas a descubrir lo que Dios quiere hacer contigo. Y lo que dice este principio número 4 es que tú tienes que entender que Dios tiene un nuevo capítulo para tu vida. Pero para abrirlo tú tienes que cerrar el capítulo anterior, sea lo que sea. Y yo sé que Dios trajo este mensaje aquí porque muchos de los que están aquí, de todo lo que hemos hablado, hay cosas que no han cerrado que tienen que ser cerradas. Y Dios quiere que tú las cierres. ¿Para qué? Para que tú puedas vivir lo nuevo que Él trae para ti. Aunque alguien te haya hecho algo, es tu responsabilidad la forma en que tú vas a responder. Y si tú quieres empezar hoy a cerrar capítulos, tienes que hacer un inventario, pedir al Espíritu Santo que te revele qué área tú tienes que cerrar, a qué tú tienes que darle un cierre, qué puerta tú tienes que cerrar en este tiempo, ahora, antes de que llegue el 1 de enero. Si lo quieres hacer después del 1 de enero, como quiera, da igual, no importa. No sé por qué me llega esto, pero hay personas que tienen que poner en orden muchas cosas en su casa. Me refiero a objetos. Usted tiene 34 de cintura. ¿Qué usted hace con ese pantalón 32? Sáquelo del closet. Regáleselo a alguien. En una parte de su closet hay una caja llena con recortes de periódicos que usted... Ya la era digital llegó. Usted quiere buscar eso. Usted no tiene que tener esos papeles cogiendo comején ahí. Saque eso de su casa.
Hay zapatos en el closet de las mujeres que si yo hago un inventario y hago un levantamiento, hay zapatos que usted no se ha puesto en los últimos 6 meses, en los últimos años no se lo ha puesto. ¿Qué usted hace con esos zapatos ahí? Sáquelo. Saque lo viejo y déle espacio a lo nuevo. Hay objetos en tu casa que si comenzamos a buscar en tu casa, tú vas a decir, wow, y eso está ahí. Ese wow y eso está ahí significa que no debe estar ahí. Sácalo, bótalo, regálaselo a alguien, pero sácalo de tu casa. No sé por qué, pero el baúl de su carro, su closet. Hombres que tienen tornillos en herramientas, en la caja de herramientas, que nunca han utilizado y que para que un día yo voy a necesitar un tornillo. Usted necesita un tornillo nuevo, vaya a una ferretería y cómprelo. Saque eso de ahí. Saque lo viejo, déle espacio a lo nuevo. Tómese en serio cerrar puertas. Estos días son muy buenos para eso. Ore